El Príncipe del Sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Capítulo 20. Emil. Respirar. Tenía que respirar hondo para calmar esa explosión de emociones. Todo esto no podía estar pasando, era una pesadilla. Entró a la casa para salir del campo de visión de sus amigos y golpeó la pared con tanta fuerza que lastimó sus nudillos. Ahogó un grito y puso su cabeza contra la pared. Respirar. Caleb, Quinn, Rydia, Hintos, todos muertos. Esas eran personas que habían estado con él desde niño. Siempre habían sido parte de su guardia personal, y no podía creer que ya no los iba a volver a ver. Habían sido asesinados de la manera más cobarde, y todo era su culpa. Era su culpa por traerlos hasta acá, por pensar que podría ir y venir a Hilardia como si nada, sin consecuencias, por querer demostrarle a Celos que era digno de ser el futuro rey de Alariel, por intentar ser valiente, por haberse permitido creer que podía encontrar a su madre. Por todo eso y más era su culpa. ¿Cómo se había dejado convencer? Toda la guardia de Alariel había estado buscando a la reina sin resultado alguno. ¿Por qué un grupo de niños iba a hacer una diferencia? Desde un inicio esta misión había estado condenada a fracasar, y era su responsabilidad darla por terminada. Tenía que volver a Even, de donde nunca debió salir. Y ahora debía cargar con el dolor de la muerte de su gente, con la culpa. Otra vez. Golpeó la pared de nuevo, pero esta vez no lo hizo con fuerza, y comenzó a sollozar. No podía dejar de llorar, y respirar no estaba sirviendo de nada. Sentía que estaba cayendo en un abismo. «Emil». La voz de Mila lo hizo levantar la cabeza. Intentó secarse las lágrimas antes de mirarla. «Ven acá», dijo con cariño, abriendo sus brazos. Emil terminó de quebrarse y se lanzó a abrazarla con todas sus fuerzas, rompiendo en un llanto aún más fuerte. «No sé qué hacer, yo no quería que nada de esto sucediera», balbuceó, sintiendo cómo Mila acariciaba su espalda. La mayor de sus amigas siempre había sido la que los cuidaba y consolaba, la que asumía la culpa cuando ellos hacían travesuras. Pero esto no era una travesura infantil, y por más que necesitara ese abrazo, su pesar no se iba a ir. «Solo quiero que sepas que esto no es tu culpa, ¿sí?», susurró Mila. «Si nos ponemos a buscar un culpable, todos tenemos parte de responsabilidad, y ya no podemos hacer nada». Otro sollozo. «No se merecían este final», respondió Emil cerrando los ojos. «No», concedió Mila. «Empezamos a reunir los cuerpos en un mismo lugar para comenzar pronto con la ceremonia de despedida». Era lo menos que podían hacer. «Quiero ir a casa». Y entonces, el grito de Gianna los hizo separarse de inmediato. A Emil se le fue la sangre hasta los pies. Ya había tenido suficiente de gritos. Solo traían cosas malas. Mila había reaccionado más rápido y ya había salido por la puerta. Él corrió tras ella y sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena que tenía enfrente. Lobos. Eran 5, y estos eran más grandes que los del puerto de Pibón. Por Helios, eran casi del tamaño de un pegaso. Emil vio que Gabriel ya estaba corriendo hacia ellos con sus puños envueltos en fuego. Y entonces, Elion se abalanzó y se plantó frente a él, dándole la espalda a los lobos. ¿Defendiéndolos? «¡Espera!», chilló Elion. Gabriel apenas alcanzó a detenerse. «¡Muévete, Elion!», respondió alterado. En ese momento, Emil las vio. 3 de los lobos tenían jinetes, y eran nada más y nada menos que Rea y las 2 chicas de su tripulación que ya había visto antes. Y no solo eso, los lobos ni siquiera estaban en posición de ataque. Los que no tenían jinete ya se habían sentado. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó Emil. Se había acercado a la escena sin darse cuenta. Rea bajó de su lobo de un salto, y sus chicas la imitaron. La capitana lucía imponente con su cabello negro alborotado y su semblante serio y confiado. «Veo que llegamos tarde», no respondió la pregunta de Emil, más bien miraba a los guardias caídos. Gabriel aún seguía con los puños arriba, pero había dejado que el fuego se apagara. Parecía listo para atacar en cualquier momento. «Responde la pregunta que te hicieron», bramó. Rea miró a Gabriel con fastidio. «Vaya, pensé que estarían muertos», dijo cruzándose de brazos. Gabriel estaba a punto de soltarle una grosería como respuesta, pero Mila le ganó la palabra. «Nuestra amiga Gianna», comenzó a decir señalando a la aludida. «Es una sanadora». «Ya veo». Rea miró a Mila registrándola por primera vez. Sus ojos se quedaron ahí por unos segundos y después los puso sobre Emil.
Luego del desastre que ocasionaron en el puerto, no hemos podido descansar. Esos lobos pertenecían a la seguridad del lugar y solo hacían su trabajo, ya que ustedes eran intrusos. Luego me enteré de que alguien dijo esta última palabra con una nota diferente en su voz. Entró al barco de Sven y tomó algo. Nadie dijo nada, por lo que Rea continuó. Ese hombre no sabe mantener la boca cerrada y todo el puerto se enteró. No tardé en unir un punto con el otro y supe que habían sido ustedes, dijo la mujer. Pero al verlo partir a plena luz de la luna con toda su tripulación, me di cuenta de que eso que tomaron era importante. Se dice por ahí que Sven ha estado trabajando para la corona, y tengo el presentimiento de que todo esto tiene que ver con los barcos hilardianos que van al Ariel. Entonces sí fueron ellos, dijo Elion para ella misma. ¿Y por qué ni siquiera intentaron buscar lo que nos llevamos? Rea alzó ambas cejas. Parecía no esperar esa nueva información. Esta vez habló la chica a su derecha. Si mal no recordaba, su nombre era Silvia. Tal vez solo vinieron a advertirles que dejaran de meterse en lo que no les incumbe. Dirigió su mirada a uno de los soldados. Eso parece. Pero no entiendo. ¿Cómo supieron dónde encontrarnos?, preguntó Emil. Los lobos hilardianos son excelentes rastreadores. Había mucha sangre en el callejón, su olor estaba en el aire. Habló la otra chica, Ali. Nosotros también llegamos así. Son enormes, dijo Gianna. Era la única que todavía no se acercaba al grupo. Rea sonrió. Están entrenados, no atacarán a menos que nosotras demos la orden. Muy bien, muy conveniente su historia, intervino Gabriel con una nota de sarcasmo en su voz. Pero, ¿cómo sabemos que dicen la verdad? Tal vez fueron ustedes las que vinieron por la noche. En otras circunstancias poco me importaría si me creen o no, dijo Rea inclinando un poco la barbilla. Pero esta vez tienen algo que me interesa, así que les doy mi palabra. Y deben saber que mi palabra vale más que todo el oro de Fenray. Para Emil eso sonaba convincente, y de hecho, desde que conocieron a la tripulación del Victoria, le habían inspirado algo parecido a la confianza, aunque después de todo lo que había ocurrido, debía tener cuidado. Entonces lo que quieren saber es qué fue lo que tomamos del barco de Sven, concluyó Elion. Emil la miró mientras ella se concentraba en Rea. La chica tenía los ojos rojos e hinchados, pero ya no estaba llorando. Pienso que esta vez podemos hacer un intercambio más enriquecedor, respondió Rea y asintió una vez. ¿Pero qué ganan ustedes con esa información?, preguntó Mila. No es normal que los barcos hilardianos estén yendo escondidas a las lejanías de Alariel cuando solo tenemos permiso oficial de pisar el puerto de Sun, ofreció Rea. Hay algo allá que hace que el rey Darien arriesgue el tratado, y creo que es un recurso que nadie conoce. Lo queremos para nosotras. Entonces Elion les dedicó una mirada a cada uno de sus amigos, como preguntándoles silenciosamente cómo debían proceder. Mila asintió, seguida por Gianna. Gabriel se encogió de hombros, y ahora solo faltaba Emil. Emil, que solo quería volver a casa. Bien, les mostraremos lo que encontramos en el bote de Sven, dijo el príncipe alzando la cabeza. Y a cambio queremos que nos lleven al puerto de Sun en su barco. Emil sabía que no todos sus amigos, especialmente Elion, estaban totalmente de acuerdo con el intercambio que le acababa de ofrecer a Rea. Pero no iba a cambiar de opinión, no estaba en discusión. No iba a seguir navegando en terrenos peligrosos y desconocidos. Eran niños jugando a ser adultos y había resultado mal. Era hora de volver a su hogar. Invitaron a pasar a las hilardianas a la casa porque al aire libre no se sentían seguros. Ona las miraba con desconfianza, pero no dijo absolutamente nada. Solo se retiró a su habitación. Todos tomaron asiento en la gran mesa del comedor principal y estuvieron unos minutos en un silencio incómodo. Elion se removía en su asiento y no daba señales de querer sacar la hoja que había robado. Emil se dispuso a hablar, pero Mila le ganó la palabra. Entonces, si les mostramos lo que tenemos, ¿prometen llevarnos al puerto de Sun?, preguntó seria mirando primero a Rea a los ojos y luego a sus dos acompañantes. Lo haremos. Si esperamos al anochecer, puedo controlar mejor la marea y llegaremos en cuestión de horas, respondió Rea sonriendo de medio lado. Elion, dijo Mila indicándole silenciosamente que era hora de mostrar ese papel. Pero Elion miró a Rea con ojos desafiantes. Quiero poner otra condición. Emil no sabía qué estaba tramando, pero no podía hacer nada bueno. De todos modos tenía curiosidad, y al parecer Rea también, pues había alzado una ceja con interés. Eres una chiquilla con agallas, respondió la mujer.
Voy a considerarlo, dependiendo si tu condición me parece justa o no. Lo que tomamos del barco de esos monstruos fue un escrito, dijo Elion sacando el papel doblado para que Rhea pudiera verlo. Te lo daré si prometes que no vas a decir lo que sabes cuando lo leas. Vaya que eres impertinente, gruñó Silva. Me agradas, Elion, ¿verdad? La aludida asintió y la capitana extendió su mano hacia el papel. Está bien, acepto esa condición. Elion no lo pensó más y le entregó el papel. Todos observaron con ojos expectantes mientras Rhea leía el contenido. Con una seña de su mano les indicó a sus acompañantes que hicieran lo mismo, y éstas se pusieron de pie para leer por encima del hombro de la capitana. ¿Podrá referirse a...? Susurró Ali cuando terminó de leer. ¿Tiene algún significado para ustedes? Preguntó Elion. Sus ojos brillaban con curiosidad y pasión. Si Emil no estuviera tan molesto, se permitiría perderse en ellos. Rhea parecía seguir analizando las líneas del escrito, y después de unos segundos levantó la cabeza. Creo que son instrucciones, informó. ¿Instrucciones? Emil había pensado que tal vez era un acertijo, o incluso tal vez una profecía. Jamás se le había cruzado por la mente esa posibilidad. «Instrucciones», repitió Mila pensativa. «Son para llegar a un lugar, ¿cierto?» Todos la miraron. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Jean en voz baja, solo dirigiéndose a Mila, pero como estaban todos en silencio, pudieron escucharla. «No sabía que eran instrucciones, pero desde que lo leí supe que se refería a un lugar», respondió ella. «No recuerdo las líneas exactas, pero decía algo de una playa de marfil, donde el océano llega a su fin». Rhea miraba a Mila con aparente curiosidad. «Estás en lo cierto. Hay una leyenda que se susurra en los mares hilardianos de una isla que solo aparece bajo el encanto de la luna», contó la capitana. «Se dice que es imposible llegar de día, porque no se puede ver. La llaman la Isla de las Sombras, pero siempre ha sido un mito». «Por algo será. ¿Una isla que solo aparece de noche? Eso suena absurdo». Era la primera vez que Gabriel hablaba desde que habían entrado a la casa. «No, espera. ¿Dijiste playa de marfil?», intervino Elion mirando a Mila y luego a Rhea. «¿Podrías leerlo en voz alta?». Rhea asintió, y con voz clara comenzó a recitar el escrito. «Lo que con el sol no se mira, con la luna tiene vida, donde el océano llega a su fin frente a la arena de marfil. La luna es la única consejera entre las aguas traicioneras, pero debes de guardar el secreto, pues hay oscuridad al acecho». «¡Oh, por Helios! ¡Arena de marfil!», exclamó Elion levantándose de su asiento. «La playa de la costa de Valias es famosa por su arena blanca. Se dice que su color es parecido al de los colmillos de varios animales, casi como un hueso. Y el mar de Valias es conocido como el último océano. ¿Saben lo que eso significa? El barco que viste aquella noche cerca de la costa de Valias probablemente se dirigía a esa isla», respondió Mila y colocó una mano sobre su barbilla. Emil estaba completamente atónito. «¿Valias, preguntó Rhea, quien ahora también se había puesto de pie. «Con eso nos ahorras el trabajo de investigación. Si ya viste un barco hilardiano por allá, y además el lugar coincide con la descripción del escrito, esa es la dirección que debemos tomar. Creo que podemos encontrar la isla». «¡Tenemos que ir con ustedes!», exclamó Elion con ahínco. «No», sentenció Emil imitándolas y poniéndose de pie. «Nosotros no iremos a ningún lado que no sea Sun». «Pero piénsalo, si Sven tiene estas instrucciones en su barco y está trabajando para la corona, allí podremos encontrar respuestas». Elion no pensaba rendirse. «Según la información que Ezra le pudo sacar a Lunaris, hay mucha probabilidad de que el rey Dain haya tenido que ver con la desaparición de tu madre. Además, la han buscado por todo Fenrir. ¿No crees que tiene sentido que tal vez esté en una isla que no esté en el mapa?» Emil ya no quería escucharla. No quería escucharla porque todo lo que le decía sí tenía sentido y una parte de él todavía no quería rendirse. Pero no podía seguir con esto, porque él no era la persona valiente que Elion quería pensar que era, porque ni siquiera creía en él mismo, porque no iba a volver a poner en peligro la vida de nadie. «No», dejó de mirarla. Le era muy difícil ser tan firme, más cuando algo en su interior le pedía a gritos que fuera a esa isla. «Le pediré al consejo que mande una cuadrilla en busca de la isla, pero nosotros no iremos». «Emil». «He dicho que no», espetó con toda la autoridad que pudo poner en su voz. «Nos vamos a casa». Capítulo 21. Elion. Iban a partir enseguida, antes de que se metiera el sol, pues tenían que cruzar el bosque de las ánimas, y esta vez no podrían hacerlo volando.
Rea les había dicho que lo mejor era hacerlo de día, pues la mayoría de las tenebrosas criaturas del bosque salían cuando oscurecía. La gente de la luna tampoco se acercaba al bosque de las ánimas si podía evitarlo. ¿La ventaja? Los lobos tenían los sentidos agudizados y un excelente olfato, por lo que podían rastrear el camino por el que habían llegado. Era prácticamente imposible perderse. Elliot había tomado sus armas y se había puesto su capa, lista para dejar el lago de la inocencia. Justo antes de partir, harían la ceremonia de despedida para los soldados caídos. Suspiró sintiéndose impotente y llena de rabia por lo acontecido. Nada de esto debía haber ocurrido, y sin embargo, así había sido y ya no podían hacer nada. La ceremonia había sido breve, pues no podían arriesgarse a que anocheciera. Los cuerpos de los soldados estaban en una hilera frente al lago, y fueron Emil, Mila y Gabriel quienes usaron su fuego de sol para incinerarlos. En este tipo de ceremonias se canalizaba un fuego que hacía que el proceso fuera rápido. Emil condujo el ritual, dedicando unas palabras a los fallecidos y deseándoles paz en los brazos de Helios. Helio no era la persona más religiosa. Solía soltar mucho el nombre de Helios, el dios de la religión del sol, pero no era que creyera fervientemente en él. Conocía las historias como cualquier niño del Ariel, pero no era devota. En la religión del sol se creía que, cuando una persona dejaba este mundo, se reunía con el mismísimo Helios en el sol, y se decía que, si morías sin haber completado tu misión en la vida, y Helios te lo permitía, podías reencarnar y tener una vida nueva. Tal vez 10 años después, tal vez 1000 años después, pero existía la posibilidad. Miró con curiosidad a Rea, Silva y Ali, que se encontraban alejadas del grupo pero observando atentas. No podía descifrar la mirada de las hilardianas. ¿Qué estarían pensando? No creía que alguna vez hubieran visto un ritual de despedida de Alariel. ¿Los de Hilardia serían muy diferentes? Y que encuentren el camino hacia el sol, finalizó Emil. Todos bajaron sus cabezas, solemnes, y después se alejaron del lugar, pues el olor iba a ser insoportable. Si estuvieran en alguna ciudad, podrían haber realizado la ceremonia en una cabina especial destinada para ello, pero dadas las circunstancias, así tenía que ser. Una vez que el fuego se extinguió y los cuerpos ya eran solo cenizas, Ona salió con una caja de madera para recolectarlas y todos ayudaron. La anciana se quedaría con la caja por ahora. El plan era ir a Zuna a bordo del Victoria. Ona se rehusaba a poner un pie en él. Y cuando pudieran hablar con el consejo, pedirían que enviaran a alguien a recogerla y ella traería consigo la caja a la capital para esparcir las cenizas en los campos del honor, junto a sus demás compañeros caídos. Emil justo acababa de hablar con Ona, seguramente discutiendo los últimos arreglos, y ahora estaba a la orilla del lago y miraba el agua. O tal vez simplemente estaba cabizbajo. Lucía como si hubiera empequeñecido, como si hubiera perdido toda la confianza en sí mismo. A Elion le dolía verlo así. Le dolía más de lo que era capaz de soportar. En esos momentos, Emil probablemente la odiaba, pero eso no hacía que sus sentimientos disminuyeran. Al contrario, cada vez estaba más segura de que estaba enamorada, y su corazón todavía estaba destrozado. Tenía grabado en su mente el recuerdo de los ojos de Emil llenos de rabia dirigida hacia ella. Y una parte de Elion quería estar molesta con el príncipe, pero, la verdad, solo estaba triste. Su pesar era aplastante. Solo esperaba que las cosas no se quedaran así. Le iba a dar tiempo. Tal vez Emil daría el primer paso, pero si no, ella no se iba a quedar con los brazos cruzados. No pensaba perder a su mejor amigo. «Es hora de irnos», anunció Mila acercándose a Elion. Entonces miró al sol, que brillaba en lo alto del cielo. Quedaban pocas horas para que se ocultara y abriera paso a la luna. En efecto, ya era hora. Elion nunca había montado un lobo, por lo que la idea de hacerlo le emocionaba. Podía ver a su lado que Gianna lucía muy nerviosa, especialmente porque los animales eran enormes y letales. En Alariel no era muy común ver lobos. En algunas zonas boscosas había unas cuantas manadas, pero eran considerados animales salvajes y de la luna, por lo que nadie se les acercaba. Estos lobos frente a ella parecían en total sintonía con Rea y su tripulación. Era algo increíble. Le recordaba un poco a su propio vínculo con Bella. Era momento de irse, y había 5 lobos y 8 personas, por lo que Mila iría con Elion,
Gianna con Gabriel y Emil con Rea. Silva y Ali iban a flanquear. Tan pronto Rea silbó, los lobos emprendieron la marcha a toda velocidad. Elion tuvo que abrazar con fuerza a Mila para no irse hacia atrás. La capitana iba un poco adelante, guiando a los demás. La destreza de estas bestias era asombrosa. Cruzaron el río del juramento saltando de piedra en piedra sin perder el ritmo en ningún momento, y pronto ya estaban en la entrada del bosque de las ánimas. Elion pensaba que se detendrían antes de pasar al tenebroso lugar, pero no fue así. Los lobos entraron como si nada, desplazándose a una rapidez sin igual. Era casi como volar. En un abrir y cerrar de ojos ya estaban dentro del bosque y no se podía ver el cielo, lo que se debía a una combinación entre la neblina y la altura de los árboles. Elion ni siquiera podía calcularla. El ambiente se sentía pesado. Incluso respirar costaba más trabajo, y a pesar de que estaba consciente de que el sol todavía brillaba arriba, era como si los hubiera abandonado. El bosque era oscuro y lúgubre, como salido de un cuento de terror. Y mientras más se adentraban, más frío comenzaba a sentirse, y el olor, insoportable. Era como si algo se estuviera pudriendo y hubiera impregnado todo el lugar. Los árboles estaban secos y sus cortezas grises, y el suelo no parecía simple tierra, pues grandes cantidades de polvo se levantaban con cada pisada de los lobos. No era polvo, eran cenizas. El silencio era brutal, solamente interrumpido por el correr de los lobos. Era como si no hubiera vida en el bosque, pero sabía que eso era imposible, pues un sinfín de criaturas inimaginables vivían ahí. Lo peor de todo era la sensación de que, en todo momento, algo los estaba observando, y su mirada era tan intensa que el corazón de Elion comenzó a martillar contra su pecho. ¿Estás bien?, preguntó Mila sin quitar la mirada del camino. Tu respiración está muy agitada, trata de calmarte. Las palabras de Mila la desconcertaron. ¿Tú no sientes el aire pesado? ¿Como difícil de respirar? Sí se siente distinto, pero creo que es por toda la ceniza que está saltando, respondió Mila. ¿Tal vez está tapando tu nariz? Sí, eso debe ser, respondió no muy convencida. Y es que estaba segura de que no era eso. No era la espesa neblina ni la ceniza que cubría como manto todo el suelo. Era el aire. Había algo en el aire y cada vez era más insoportable. Un escalofrío recorrió su espalda cuando juró que escuchó a alguien que le llamaba por su nombre. No había sido una voz familiar. Fue más como un susurro que venía desde los árboles secos. Era un sonido ancestral y áspero, como si llevara milenios sin hablar. Se abrazó más fuerte de la cintura de Mila y comenzó a mirar hacia los lados, pero a simple vista solo había troncos y sombras. Estaba segura de que alguien más estaba en ellos. Una presencia extraña, y tenía la sensación de que era el mismísimo bosque, como si el lugar tuviera vida propia y pudiera sentirla tanto como ella lo sentía a él. Elion, Elion, Elion. La voz que empezó como un susurro aislado ahora era más insistente y más fuerte, como si estuviera gritando con urgencia. ¿Escuchaste algo?, preguntó con un hilo de voz, aunque ya había anticipado la respuesta. No, nada. Elion decidió no decir nada y hundió su cabeza en la espalda de su amiga, tratando de ignorar esa voz que parecía estar dentro de su mente. Pero ella sabía que no era así. El bosque le estaba hablando, pero ¿por qué a ella? ¿Y por qué sentía tanto frío y tanto miedo? Lo que más le asustaba ya no era la voz en sí, sino que se estaba sintiendo atraída hacia ella. Sentía que le acariciaba la espalda, invitándola. ¿A qué? No tenía idea, y no quería averiguarlo, pero algo dentro de su ser estaba inquieto, despierto, y quería dejarse llevar por aquella voz. Elion. Levantó la cabeza. Esta vez la voz no había venido de todo el bosque, la había escuchado claramente detrás de ella. Temía voltear, pero a la vez no podía evitarlo. Lo hizo ligeramente para ver por encima de su hombro y ahogó un grito al ver que unos ojos grandes y amarillos la observaban de vuelta por entre los árboles. No podía distinguir la silueta con claridad, pero no parecía del todo humana, y se encontraba ahí, sin moverse, simplemente mirándola. Elion, estás temblando, ya casi llegamos. Cierra los ojos y respira hondo. La voz de Mila sonaba lejana, como si ya no estuviera con ella, y ¿era su imaginación o la criatura había avanzado y ahora estaba más cerca? No la había visto moverse, y sin embargo, su presencia estaba embriagando todos sus sentidos. Era asfixiante y helada y no la dejaba respirar. Las voces de sus amigos estaban en segundo plano,
Chicos, algo le pasa a Elion. No podemos detenernos, falta poco. Creo que está teniendo un ataque de pánico. Y entonces alguien tomó su mano y una calidez inmediata invadió su cuerpo. Fue como si un hechizo se rompiera, pues los ojos amarillos se habían ido y con ellos la voz que la llamaba. Elion. Ahora la voz era familiar y cercana. Volteó a un lado y lo primero que sus ojos vieron fueron los de Emil. El lobo de Rea corría justo a un lado del de ella, y el príncipe le había tomado de la mano con fuerza. Fue entonces que Elion tomó una prolongada bocanada de aire y pudo respirar de nuevo. Tenía unas tremendas ganas de llorar, pero se sentía seca por dentro. «Quiero salir de aquí», dijo, y su voz sonaba rasposa. «Lo sé», respondió Emil, «falta poco». Pero algo le decía a Elion que, aunque saliera del bosque de las ánimas, una parte de ella se iba a quedar ahí.